En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Cartografías Editoriales es un programa sobre libros, sobre escritoras, sobre proyectos culturales y librerías. Pero este programa realmente, en lo más profundo, no es solo sobre eso. En cada capítulo contamos historias de vida, de cómo diferentes personas han caminado y construido su vida alrededor del libro y la cultura. De eso se trata el programa de hoy y los próximos 5 o 4 programas. Vamos a caminar, vamos a pensar en nuestra vida, en cómo caminamos, en quiénes queremos ser y tal vez lo más importante, con quién queremos caminar. Bienvenidos a una conversación que seguramente les transformará su percepción del tiempo, de las canas y de las arrugas. Bienvenidos a conversaciones sobre temas imposibles de evadir. Bienvenidos a la ruta de la vida, al envejecimiento. Difícil de caminarlo y no encuentro la salida. El nombre completo de este programa es Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. Y la verdad, eso ha sido así. Acá, en estos micrófonos, hemos invitado a personas con las que en los casi ya 30 años de trabajo nos hemos encontrado caminando y hemos decidido acompañarnos en las rutas de la cultura y el libro de Iberoamérica. Entre esas personas tengo que nombrar una gran amiga, autora de siglo y cómplice maravillosa en diseñar estrategias de divulgación y en participar de conversaciones sobre cómo vivimos el trayecto de la vida. Hoy nos acompaña Elisa Dulcey Ruiz, una investigadora que lleva más de 50 años preguntándose por temáticas relacionadas con el envejecimiento. Elisa, qué felicidad que estés hoy aquí con nosotras y qué alegría que nos acompañes en esta nueva ruta de viaje. María Elvira, digo lo mismo, me encanta estar en esta compañía y en este caminar de la vida y de estas cartografías editoriales. Y para esta conversación, en este camino, también nos hemos encontrado con Lina Paola Lara Negrete. Lina Paola es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia y magíster de la Universidad de los Andes. Nuestra guía de viaje de hoy es una caminante de montañas y de asfalto, sensible a los enfoques de género, de derecho y de población. Y bueno, también se considera un aprendiz permanente en todos estos campos. Lina Paola ha estado vinculada, siempre que puede, a procesos comunitarios, a espacios de reflexión y de diálogo solidario. Le gusta formar parte de debates públicos, participar en la movilización social y utilizar la comunicación para incidir en diferentes audiencias y para divulgar información que contribuya al mejor vivir y a la participación. Hoy tenemos el gusto de entregar la responsabilidad de este viaje a una mujer que participa activamente en grupos de trabajo que discuten y contribuyen al mejoramiento de orientaciones de política pública y que promueven los derechos humanos de todas las personas, de todas las edades y condiciones. Hola Lina, qué gusto que nuestros caminos se hayan cruzado acá y muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias María Elvira, buenos días a ti, buenos días a Elisa y a todas las personas que nos acompañan, compañeros de viaje. Bueno Elisa, te cuento que le hemos dicho a las personas que no solo hablaremos del trayecto de la vida hoy. Entonces, cuéntanos cuál es el proyecto de viaje de este ciclo de conversaciones sobre envejecimiento y de dónde salió la idea. Bien, María Elvira, conversaremos en estos programas a partir de hoy sobre el envejecimiento y la vejez y por supuesto desde la perspectiva o entendiéndolos como vida fundamentalmente y como caminar de la vida. Y en esos 4 programas y en ese camino
se conjugan o se conjugarán cuatro aspectos fundamentales de la vida que también tienen que ver con preguntas que se integran en la vida. El primero es que tiene que ver con envejecer y llegar a la vejez, como dos aspectos fundamentales diferentes pero importantes. El segundo tiene que ver con la pregunta sobre el envejecimiento, la vejez y la perspectiva de género. El tercero tiene que ver con las condiciones en que vivimos, con las circunstancias en que vivimos y con la calidad de la vida y por supuesto con el cuidado de la vida a lo largo de la vida. El último programa tiene que ver con la vida de todos nosotros, con la finitud del transcurso vital, porque realmente vivimos envejeciendo y vivimos cada vez más, pero cada vez menos, y me parece que la muerte o la finitud de la vida constituye algo que le da sentido fundamental a la misma. Bueno, tenemos claro cuáles son los temas que nos van a acompañar en los próximos programas en Cartografías Editoriales, pero quisiera, Lina Paola, que nos contaras puntualmente en este primer trayecto del viaje que hemos decidido emprender sobre reflexiones de la vida y del envejecimiento. ¿Tú a dónde nos vas a llevar? Bueno, María Elvira, la fuerza para caminar proviene, creo, de la conciencia de envejecimiento. Allí quisiera que llegáramos. Suena simple, pero mi experiencia de viaje me ha enseñado que reconocer que envejecer es la única manera que tenemos de vivir exige un esfuerzo reflexivo sobre la propia vida y sobre la vida en general. Para lograr esa conciencia es necesario considerar el contexto en el cual vivimos, las oportunidades que tenemos y las maneras de relacionarnos con otras personas de nuestra misma edad o de otras edades con quienes vamos también caminando. En el contexto en el que yo he vivido, que es un contexto urbano, hay muchos obstáculos para reflexionar. En medio de los afanes cuesta trabajo esquivar las estrategias que siempre son tan ingeniosas de la publicidad y del consumo, que insisten todo el tiempo en que ser vieja es terrible, que debo esforzarme por posponer la vejez y que no hay posibilidad de estar bien si estoy vieja. En contraste, creo que distinguir el proceso de envejecimiento del momento vejez lleva a reconocer que si no muero antes, viviré la vejez y si la tendencia demográfica se mantiene, la viviré con otras personas también viejas al mismo tiempo que habrá personas de otras edades, o sea, estamos todo el tiempo viviendo así. Creo que importa mucho reconocer que el tiempo no se detiene, que sigue su transcurso y que estar viva significa mucho, mucho, tanto que es más que oponerse a su paso. Creo que responder a los desafíos de este tiempo, buscar el modo de que la alimentación, la actividad física, la calidad de las relaciones significativas estén a la misma altura que el trabajo, ya es suficiente tarea como para además tener un enemigo eterno, el tiempo, que es un poco como lo que nos propone la publicidad y el consumo. Creo que la conciencia de envejecimiento tiene mucho que ver con autonomía, con reconocimiento de poder y con respeto por los derechos de las personas. Es decir, que cuanto más me hago consciente del envejecimiento, más lejos estoy de esa profecía autocumplida de la decadencia que está tan ligada a los estereotipos, a las teorías implícitas, a las expectativas culturales socialmente construidas que nos hacen daño, nos lo han hecho y nos lo siguen haciendo, y que nos distancian de sociedades más incluyentes. La discriminación por razones de edad profundiza brechas de inequidad que están centradas en un mito que es fácilmente discutible de la vida por etapas o por segmentos. Lo que más tenemos y hemos tenido son contextos intergeneracionales, incluso en las ciudades. Las familias son eso. En una familia hay bebés recién nacidos, hay personas mayores de 60 años y hay adultas también menores de 60
y todas ellas son una unidad. No hay ningún argumento de peso para elegir lo contrario, es decir, la segregación por edades, e ir pensando que las personas de ciertas edades ocupan unos espacios y las de ciertas edades otros. Con Elisa Dulcey y Lina Paola Lara hablando sobre envejecimiento, sobre la conciencia de cómo es el transcurrir de nuestra vida. Hemos llamado hoy a este programa Elisa Dulcey, una experta, ella me dirá que no, que eso es una imprecisión, pero así lo veo yo, sobre el tema de envejecimiento, una persona que no solo me ha mostrado cosas conceptualmente importantes, como por ejemplo diferenciar entre vejez y envejecimiento, sino que me ha hecho cuestionarme sobre una pregunta fundamental. ¿Cómo quiero caminar en la vida hoy y con quién? Entonces, Elisa, empecemos a discutir sobre el trayecto de este programa y cómo ves tú hasta ahora lo que nos propone Lina Paola. María Elvira, estoy y sigo reflexionando sobre lo que nos acaba de compartir Lina Paola y me parece fundamental aquello de la conciencia del vivir, envejecer permanentemente, y la pregunta que tendría antes de otra fundamental es cómo hacernos amigos del enemigo eterno que es el tiempo para poder aprovecharlo mejor y alimentarlo con esa toma de conciencia y darnos cuenta de la trayectoria total del camino y no solamente de partecitas. Quisiera preguntarle a Lina Paola qué necesitaríamos echar en la maleta para ese viaje que nos proponemos. Elisa, hay tantos tipos de equipajes como personas, ¿no? Yo creo que las experiencias vividas son muy diferentes y a eso te refieres tú en tus investigaciones cuando insistes con razón en que a medida que nos acercamos a la vejez y cuando somos viejas, las personas nos parecemos más a nosotras mismas que a otras personas de nuestra misma edad o generación histórica. Yo en ese sentido creo que le doy más importancia a las personas con las que voy caminando, a quienes van a mi lado y reconozco el valor de quienes han estado y de quienes están por venir. Aunque haya momentos en los que sentimos que estamos solas, la verdad es que a nuestro lado van muchas personas y construir esas relaciones se parece mucho al arte de hacer una delicada filigrana. La salud emocional es muy importante para viajar distinto. Yo creo que no es lo mismo ir por la vida con relaciones significativas que son de apoyo, de cuidado, de inspiración, que ir dando tumbos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido mi maleta lleva siempre voy a llamarla así, una libreta de direcciones. A quiénes acudir, para quiénes estar siempre disponible, en quiénes confiar, con quiénes emprender, de quiénes despedirse. En fin, una gratitud infinita que se expresa en el hecho de contar con otras personas y por supuesto descontar, eso también se vale. Dice Ernesto Sábato en un libro luminoso, si hemos llegado a la edad que tenemos es porque otros nos han salvado la vida incesantemente y yo creo que no se equivoca. Son las otras personas las que han hecho posible cada paso y las que dan sentido al camino que sin ellas sería solo eso, un camino más entre tantos. Qué interesante recorderis de la pregunta fundamental que debemos hacernos, ¿con quiénes caminamos en la vida? Sobre un tema que es de todos. Nadie puede escapar o nadie se puede quedar por fuera de esto. Y es cómo hacernos amigos del enemigo eterno, el tiempo, y dejar de verlo como un enemigo y veámoslo como una oportunidad para disfrutar la vida, disfrutar esos recorridos y preguntarnos cómo lo vamos a hacer y cómo queremos llegar a viejos. Estoy hablando con Elisa Dulcey y con Lina Paola Lara. Quiero, Elisa, que hablemos un poquito de esta canción. Del caminante no hay camino y por qué la escogimos. Don Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Yo creo que todos hemos de preguntarnos también sobre las huellas que vamos dejando, pero también una pregunta que todos debemos hacernos porque es responsabilidad de todos, ¿cuáles son y serán y han sido las condiciones del camino que recorremos? ¿Y cuáles son los caminos que estamos dejando para las generaciones que siguen? Que es una pregunta fundamental, aunada a con quiénes vamos en la vida y cómo nos relacionamos
considerándolos o no como personas, con dignidad como nosotros. Creo que eso tiene mucho que ver con esa ruta del vivir envejecer a la que te referías al comienzo, María Elvira. Quisiera entonces, a partir de esa reflexión, Elisa, proponerle a Lina Paola que hablemos de cómo es el contexto de los caminos del envejecimiento. Es decir, hay múltiples contextos como hay múltiples formas de vivir, pero me gustaría que nos ayudaras en este trayecto a ver esos contextos en relación con lo que nos proponías, y era ser conscientes de que estamos envejeciendo, pero también tenemos que ser conscientes de esos contextos que nos acompañan en el camino. Así es necesario a veces detenerse y respirar profundo porque el camino es largo y se compone de desafíos diversos. Como hemos conversado, se trata de un camino individual en el que transcurre nuestra existencia, que pertenece a un contexto que nos es común. Me explico. Envejecemos en circunstancias relacionadas con la forma en que están organizadas las sociedades y por lo tanto no estamos suspendidas en el aire. Nuestras vidas están muy ligadas a los hogares de los que provenimos, a las comunidades a las que pertenecemos, a la sociedad en las que hay tantas reglas y acuerdos que se cumplen o incumplen, a unas estructuras institucionales que toman decisiones sobre nuestro bienestar, malestar y sobre nuestra mayor o menor calidad de vida. Esta es una razón para considerar las vicisitudes del camino que recorremos con una importante dosis de realidad. No es lo mismo nacer y morir en un contexto tan incierto como el que vivimos en el mundo mayoritario, es decir, en los países del sur global, que hacerlo en los pocos países del norte más rico. No es lo mismo envejecer en el Chicó que en el Chocó, para usar la expresión del economista Alfredo Sarmiento, y cuán distinto es caminar con información de calidad para enfrentar los cambios permanentes en un camino que tiene subidas, bajadas, planos. Si llueve se encharca, es a veces adoquinado, otras un liso asfalto y cuántas otras. Envejecer en contextos que propician que tomemos decisiones que transforman nuestra realidad es muy distinto de envejecer en contextos en los que prima el asistencialismo, que es lo contrario a la asistencia digna. Yo creo de veras que los derechos humanos de las personas mayores, por ejemplo, son vulnerados con demasiada frecuencia. Es como si el mundo no hubiera comprendido todavía que hay cada día más personas mayores y que también cada día es más probable que vivamos la vejez durante más años. La demografía dice que yo, que tengo 44 años, ya superé la mitad de mi esperanza de vida. Y es muy probable que quienes nacen en esta década vivan 80 y más años si sus condiciones de vida lo permiten así. Por lo tanto, hay que exigirles a los gobiernos el diseño y la implementación de políticas públicas que favorezcan la vida. Envejecer no puede seguir siendo una lotería en la que algunos pocos sacan números ganadores y una inmensa mayoría sigue en el conjunto de perdedores. Todas las personas tenemos derecho a la autonomía, eso no se discute, a tomar decisiones con información de calidad para hacerlo y a disfrutar de acceso a la salud, a la educación, al empleo decente, que es ese que permite cotizar para pensión y recibir seguridad social, a alimentos sanos y nutritivos, al disfrute del tiempo libre, a agua de calidad, a aire de calidad, a todo cuanto preserve la integridad. Un panorama así permite llegar a la vejez con seguridad económica, con salud, especialmente en lo que tiene que ver con enfermedades prevenibles y con posibilidad decisoria, entre otras. La pregunta clave es, ¿en nuestros contextos en los que vivimos y envejecemos tenemos esas oportunidades? Caminando, nos fuimos de viaje para hacer conciencia de que todos estamos envejeciendo, pero ahora queda una pregunta muy importante que espero que la podamos ir respondiendo en otros programas, y es ¿por qué se vulneran tanto los derechos de las personas viejas? Y de esa pregunta viene la siguiente reflexión, que tal vez ustedes también se tienen que estar preguntando, y es ¿por qué Siglo del Hombre en su programa de radio está hablando sobre envejecimiento? Y creo que tiene que ver que nuestra editorial, Siglo del Hombre, siempre ha buscado hacer reflexiones sobre la problemática social, sobre esas cosas que evitan que todos lleguemos a tener bienestar. Y por eso nos encontramos con Elisa al principio de esta pandemia y quería, Elisa, que le contaras a quienes nos oyen un poco de cómo surgió esta idea y después que podamos hablar con Lina Paola sobre algunas prácticas que ella ha recomendado durante las normas de bioseguridad.
María Elvira, a mí me ha parecido sumamente importante la idea de las cartografías editoriales y la idea que conozco desde hace ya algunos años, cuando estaba en relación con Siglo del Hombre, que camina con sus autores y que le interesa el seguimiento, y eso es un poco como una analogía que podemos hacer con la vida. Entonces, porque muchas veces, incluso en contextos académicos y editoriales, parecería que no se interesan por el tema del vivir y del envejecer y de la vejez, porque los asocian un poco con lo que ya Lina Paola ha mencionado, con estereotipos. Cómo transformar esas creencias en oportunidades, y en oportunidades como esta de la pandemia, que nos ha también puesto a reflexionar sobre el caminar de todos hacia la vejez, si se nos permite vivirla. A mí ya se me ha permitido. Lina Paola, ¿cuáles serían tus recomendaciones entonces finales de viaje? Creo que lo más urgente es la solidaridad y además de eso, la conciencia de envejecimiento, como estábamos conversando hace un momento, porque esa conciencia y esa solidaridad y acompañamiento comunitario es un regalo que toda esta tragedia nos está entregando y que seríamos necias en no recibir a manos abiertas. Envejecer, como enseña Elisa, es la única manera que tenemos de vivir, y a menos que muramos antes, viviremos la vejez según como hayamos vivido. Eso implica una reflexión bastante profunda, prestar atención al transcurso vital, tener conciencia de envejecimiento para poder seguir caminando de maneras que siempre sean las maneras que promueven la vida. Lina Paola, muchas gracias por acompañarnos hoy en este primer trayecto y gracias por llamar la atención sobre por qué es importante tener presente que vivimos envejeciendo. Muchas gracias, María Elvira, a ti y a todo el equipo, a Elisa también y a quienes nos escuchan. Qué delicia seguir caminando juntas. Elisa, tú y yo solo nos despedimos momentáneamente, porque seguiremos caminando. Aún nos faltan muchos caminos. En los próximos programas hablaremos sobre vejez y género, sobre cuidado de la salud y sobre la finitud de la vida. Gracias por estar hoy acá, Elisa. Un gusto, presente sigo. Y a ustedes, quienes nos escuchan, es muy probable que ahora vean el paso del tiempo de otra manera. También queremos invitarlos a que conozcan otros libros que abordan estas temáticas desde diferentes perspectivas. Pueden ingresar a libreriasiglo.com, ahí van a encontrar un banner que dice Vivimos envejeciendo, y ahí estará nuestra selección de libros especiales sobre este tema. Y si quieren que sigamos conversando de libros, de estos temas o de cualquier otra cosa, recuerden que estamos felices, siempre estaremos felices de poder conversar con ustedes en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook como @Siglo del Hombre. Y si tienen curiosidad de saber quiénes han aceptado esta invitación de caminar con nosotras en Cartografías Editoriales, también pueden buscar otros episodios de nosotros. Estamos en todas las plataformas de podcast. Los esperamos en otras paradas sobre esta gran conversación sobre envejecimiento. Sigamos caminando y nos encontraremos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.